Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, en este vídeo vamos a solucionar la parte del Use of English de la selectividad de septiembre de 2019. Si estáis interesados en la solución para el reading, os recomiendo ir a anteriores vídeos del canal. Además, en classbits.com podréis encontrar diversos recursos que también os pueden ser de ayuda. Si pasamos al primer ejercicio del Use of English, encontramos el texto con 15 huecos y 3 opciones para cada uno de ellos, en el que tenemos que elegir la más correcta. Os recuerdo que ya tenemos un vídeo con estrategias para este ejercicio en el canal, por lo que me voy a limitar a resolverlo más o menos rápidamente con una breve explicación. The debate over which city is better, New York City or London, has been going on a long time. While a long time, for a long time or during a long time. En este caso, for es más común. The cities are alike and that they are densely populated cosmopolitan metropolises, but they also have their that they are both, that they are either, or that they are the two. Either no podrá ser porque significa ninguno, podríamos decir. Entonces nos quedaría both, ambas, o the two, las dos. Y por significado, ambas nos queda mejor. Y luego, but they also have their differences. Si estamos diciendo en qué se parecen, luego metemos un pero, es decir, contraste. Se parecen en esto, pero también tienen sus diferencias. Luego, we rounded up the factors that inhabitants and visitors take into consideration and used them to help settle the debate over which city is really the best city in the world. Vale, aquí tenemos, we rounded up the factors that inhabitants and visitors would take into consideration, should take into consideration, or ought take into consideration. Ought no es una opción porque debería ir seguido de to, ought to, entonces nos queda would y should. Y por significado, la mejor es should. Los factores que los habitantes y los visitantes deberían tener en consideración. Cost. The two cities, London and New York City, are notorious for their costs of living. Tenemos high, higher en comparativo o highest en superlativo. Si tuviéramos de highest, bueno, diríamos que una tiene los más caros, pero estamos diciendo que ambas son caras en general, ni comparándolas ni diciendo que una es más que otra. Así que the high costs of living. It turns out that London appears to be more expensive for both inhabitants and tourists. Vale, aquí es la expresión though. Although se utilizaría al principio de la frase, por lo que aunque significa lo mismo que though, no tendría la posición adecuada, y even though no tendría sentido aquí. The Daily Mail reported that London is the most expensive city in the world for tourists. A TripAdvisor study that compared the costs of meal to people. De acuerdo, pues aquí por significado, according to, de acuerdo a un estudio de TripAdvisor que comparó Luego, the cost of a meal to people. For two people, para dos personas. Si seguimos tenemos along with cocktails, 2 short taxi rides, and a one night stay. A 4-star hotel in. A one night stay in a 4-star hotel. London came in first with a cost of $484. New York City came in third place with a cost of $466. Por significado, why? London estuvo primero con el coste de tal, mientras que New York estuvo en tercer lugar con el coste de tal. Last year, a survey about the cost of living ranked London the 15th most expensive city in the world to live in. New York City was ranked 26th. New York City, por otro lado, was ranked 26th. So New York City wins because it's less expensive for both inhabitants and tourists. One less y least no tiene sentido gramaticalmente aquí.
Y para acabar, housing. Housing is also more expensive in London. Ranks number 2 in terms of the world's most expensive cities. Which ranks? ¿Por qué which cuando London es un lugar? Porque where no tiene sentido. Recordad que los lugares suelen ir con where, pero según el significado de la frase también pueden ir con which. Vamos a verlo más claramente. El coste de las casas también es más caro en Londres, que tiene el rango, porque ranks en inglés es un verbo, pero en español no recuerdo ahora mismo si lo tenemos exactamente igual, pero básicamente que tiene rango de número 2 en términos de las ciudades más caras del mundo. Donde tiene el rango, Londres donde tiene el rango, no tiene sentido. Y whose recordamos que es el posesivo. Si fuera rank, rango, cuyo rango, vale, pero como es un verbo no podemos ponerlo. Luego la 19. Most expensive cities, rent and buy. To rent and buy. Si fuera for, los verbos irían con ing. Y si no ponemos preposición, la frase no está completa. Así que, it costs the monthly rent for a 120 square meter apartment in London is $6,856. The average monthly rent. La media o de la renta por mes de un apartamento, la media, lo que suele costar de media, average. Middle es medio, que aquí no tiene sentido, y common es lo común, pero aquí estamos hablando de en general, no porque a lo mejor algún piso os cuesta mucho más caro, otro más barato, entonces de media hace ese dinero por mes. Y con esto completaríamos el ejercicio 3. Vamos al 4. En el 4, aunque 2020 lo cambiaron por todo el asunto del COVID, en 2018 teníamos en la opción A 3 frases que teníamos que contestar sí o sí, y en la opción B otras 3 frases que si cogíamos esa opción teníamos que contestar sí o sí. Así que vamos a solucionar las 6. Opción A. You arrived late at the airport. Consequently, you missed your plane to London. Llegaste tarde al aeropuerto, así que perdiste el avión a Londres. If ya sabemos que posiblemente, es decir, un 99%, porque siempre puede haber una excepción, pero va a ser una condicional. Y como los verbos están en pasado, es decir, es algo que no tiene solución, pues una tercera condicional. If you hadn't arrived late at the airport, si no hubieras llegado tarde al aeropuerto, you wouldn't have missed your plane to London. No hubieras perdido tu avión a Londres. La segunda, nobody doubts that if you study very hard, you'll get very good results. Nadie duda de que si estudias muy duro, tendrás muy buenos resultados. Nobody doubts that vale. Aquí es un poquillo más complicado. Necesitamos una comparativa, pero una comparativa específica, que no siempre se da en bachiller. Lo que necesitamos es, the harder you study, the better your results will be. Lo más duro que tú estudies, mejores resultados tendrás. Es una comparativa muy específica, como ya he dicho. Suele ir en 2 frases y a veces se ve en bachiller o a veces no. Así que os la explico brevemente. Simplemente es empezar una frase con un adjetivo o un adverbio comparativo, por ejemplo, the faster you run, coma, y empezamos la siguiente frase con otra comparativa, the sooner you'll arrive. Lo más rápido que corras, lo más rápido o lo más pronto, mejor dicho, que llegarás. Comparativa y continuamos la frase, coma, comparativa y continuamos la frase y punto. De todas formas, esta sería ya para tener una nota alta. La 1 y la 3 que vamos a ver ahora son bastante más sencillas y más comunes, así que no os preocupéis. La tercera dice, Yon told her best friend, I'm not going to the movies tonight because I have to study. Pues aquí claramente, si tenemos estas
comillas, tenemos que pasar del estilo directo al estilo indirecto. John told her best friend that he was not going to the movies that night because he had to study. El yo pasa a él porque estás hablando en tercera persona. I'm not going to pasa a pasado. Tonight, that night, y I have to study. He had to study. Vamos con la opción B. Have you done your homework? Have you done the house chores I assigned you? Asked his mother. Lo mismo. Tenemos que pasar de un estilo directo a un estilo indirecto. Y en este caso tenemos una pregunta. His mother wanted to know if he had done his homework and the house chores she assigned him. Su madre quería saber si él, como estamos hablando en tercera persona, el tú cambia por él. Have done, pues en pasado, had done. Your homework, his homework. Y en vez de repetir, pues podemos juntarlo a una frase en afirmativa. Y las tareas de casa, I pasa she, porque es la madre. Y assign, cuidado con esto, que yo me acabo de dar cuenta, por eso era importante repasar, pasaría a had assigned, porque el pasado simple, recordar que pasa a pasado perfecto. Todos los tiempos se tienen que cambiar. Y you, pues, he. Esta puede ser un poquillo más complicada porque tenemos dos preguntas, pero pensad que si el tiempo es el mismo, podemos poner un and y juntarlo en una frase afirmativa, sin más problema. Aparte de eso, solo tenéis que recordar que como en el reported speech pasa a ser una frase afirmativa en vez de una pregunta, pues el orden es sujeto y verbo, no como en la pregunta que tenemos primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Vamos a la segunda. You've put on so much weight because you have been eating a lot of sugar food lately. Te has puesto en tanto peso porque has estado comiendo mucha comida con azúcar últimamente. Tenemos el if, por lo tanto, condicional. If you hadn't been eating a lot of sugar food lately, you wouldn't have put on so much weight. Si no hubieras estado comiendo tanta comida con azúcar últimamente, no te habrías puesto en tanto peso. Complicación de aquí, que tenéis que cambiar el orden de la frase. Esta la ponemos en la segunda y esta la primera, cuando aquí iba al revés. ¿Por qué? Porque si no la frase no tiene sentido, ni más ni menos. Siempre tiene que tener sentido el resultado final que demos. Y finalmente, the police arrested 5 men after the incident at the pub last night. Pues aquí vemos que el complemento es lo que nos dan como sujeto, por lo tanto, una pasiva. 5 men were arrested after the incident at the pub last night. 5 hombres fueron arrestados por el incidente en el pub la pasada noche. ¿Puedo poner by the police? Puedes ponerlo, pero que los va a arrestar la policía, quien si no, entonces tampoco es una información esencial, pero ante la duda lo ponemos, mejor que sobre a que falte, siempre que lo que ponemos esté bien puesto. Y con esto llegamos al final del vídeo. Para explicaciones gramaticales, estrategias para el lavado y más ejercicios prácticos, os recomiendo ir a classbits.com, donde iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.